Buenos días, yo soy Ángela López, soy residente de Medicina Interna. En la mañana de hoy el club de revista que vamos a realizar es sobre la seguridad y la eficacia de una vacuna basada en vector para COVID-19. Es un análisis intermedio de un ensayo fase 3 controlado y autorizado en Rusia. Como todos pues ya conocemos, pues desde que empezó la pandemia por COVID-19 se empezó la carrera por desarrollar diferentes vacunas. Hasta el momento de la publicación de este artículo se encontraban 173 candidatas en análisis preclínico y en evaluación clínica 64 candidatas, de las cuales 13 se encuentran en fase 3. Las diferentes vacunas que están en estudio pues tienen diferentes plataformas por las cuales funcionan. Hay vacunas basadas en vector, que es una de las que vamos a hablar hoy, vacunas basadas en ARN mensajero, vacunas inactivadas y nanopartículas de proteínas recombinantes adyuvantes. Como tal, acá tenemos un resumen de los diferentes tipos de vacunas que tenemos. Como tal, las vacunas que son por vectores virales inducen una respuesta humoral y celular muy fuerte con una única dosis y tienen un buen perfil de seguridad. Sin embargo, la limitación de estas es que la inmunidad preexistente al vector viral en el cual se ensambla el gen codificante del antígeno como tal del virus al que queremos hacer inmunidad, esa respuesta inmune al vector preexistente puede atenuar la respuesta. Y adicionalmente, pues generalmente requieren ser almacenados a temperaturas muy bajas, de hasta menos 20 grados centígrados. Las vacunas basadas en vector de adenovirus, pues son vacunas recombinantes. Hay pues vacunas que son de adenovirus con capacidad de replicación, pero la que vamos a hablar acá es de un adenovirus sin capacidad replicativa. Este va a tener antígenos que son entregados por el vector, que va a inducir una inmunidad celular y humoral después de una inmunización única. Sin embargo, 2 inmunizaciones van a generar una respuesta inmune más duradera y a largo plazo. Adicionalmente, tienen un rápido comienzo de inmunidad protectora y pueden inducir respuesta inmune en contra de componentes del vector, como ya habíamos dicho, lo que puede atenuar la respuesta inmune al antígeno. Pero para minimizar este efecto, la vacuna de la que vamos a hablar utiliza una forma de vacunación heteróloga en donde usa 2 vectores diferentes. Entonces, acá vemos las vacunas por vectores virales. Tenemos un virus al cual le vamos a través de un plásmido recombinante, vamos a insertarle el gen de interés, que es para que codifique una proteína del microorganismo como tal al que nosotros queremos dar inmunidad. Esto finalmente nos va a dar un vector viral recombinante, el cual es el que va a ser inyectado, y este vector viral recombinante que tiene ese gen que codifica para la proteína de interés del microorganismo que queremos generar inmunidad, lo que va a hacer es que se va a replicar en las células del individuo, va a producir como tal la proteína que está en ese gen, y eso va a desencadenar una respuesta inmune tanto celular como humoral a través de respuesta de anticuerpos y de generación de células T citotóxicas. La vacuna de la que vamos a hablar se llama GAM-COVID-Vac, es una vacuna de vector viral, pero es combinado, es decir, va a utilizar 2 tipos de vectores diferentes. En la primera dosis utilizan este vector de adenovirus recombinante tipo 26, y la segunda dosis la hacen con un adenovirus recombinante tipo 5. La idea de esto es que al ser 2 vectores virales diferentes, entonces no se va a ver atenuada la respuesta inmune debido a la respuesta que desencadena el huésped, el huésped hacia el vector viral. Es una vacuna que se administra intramuscularmente de forma separada con un intervalo de 21 días entre dosis. Y estos vectores van a transportar el gen para la glicoproteína S de longitud completa del SARS-CoV-2. Como tal, se hicieron primero ensayos de fase 1 y fase 2 en agosto del 2020, en donde se mostró que había una buena tolerancia y pues que era inmunogénica en participantes sanos. Y lo que vamos a mostrar acá son los resultados preliminares de un ensayo fase 3 sobre eficacia y seguridad de la vacuna. La metodología entonces del estudio, los pacientes
que se escogieron eran adultos sin la enfermedad. La intervención a poner a prueba es la vacuna GAM-COVID-Vac. La comparación fue placebo y los resultados que vamos a mirar es eficacia, inmunogenicidad, seguridad para prevenir COVID-19 inducido por SARS-CoV-2. Como tal, el estudio es un ensayo de fase 3, lo que vamos a ver son resultados preliminares, es un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, multicéntrico que se realizó en 25 hospitales y policlínicas de Moscú, Rusia. El protocolo fue revisado y aprobado por las autoridades competentes, que son estas que ven acá: el Departamento de Regulación del Estado para la Circulación de Medicinas del Ministerio de Salud de la Federación Rusa, el Comité de Ética Independiente de la Ciudad de Moscú y los comités de ética locales independientes de las clínicas. Las estrategias que usaron para reclutamiento fue una plataforma en línea del gobierno de Moscú, los centros de llamadas del gobierno de Moscú y como tal el reclutamiento que hacía los diferentes sitios aprobados. La idea de este reclutamiento era tratar de obtener una población muy grande, una gran población para poder hacer el estudio. Los criterios de inclusión fueron participantes mayores de igual o mayor de 18 años, que fueran negativos PCR, IgG, IgM para SARS-CoV-2, que no tuvieran historia de COVID-19, que no hubieran tenido contacto con personas con COVID-19 en los últimos 14 días, que no tuvieran enfermedades infecciosas o respiratorias agudas en los últimos 14 días, que tuvieran resultados negativos en pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, consentimiento para uso de métodos anticonceptivos eficaces en el caso de las mujeres en edad fértil. Para las mujeres en edad fértil también prueba de embarazo en orina negativo, pruebas de drogas y alcohol negativo en la visita de selección y que no tuviera historia de reacciones inducidas por vacunas. Como vemos, los criterios de exclusión son bastantes. Ellos tuvieron unos criterios de exclusión muy estrictos y demasiados, entonces eran cualquier vacunación en los últimos 30 días, el uso de esteroides o inmunoglobulinas en los últimos 30 días, inmunosupresión en los últimos 3 meses, gestación o lactancia, síndrome coronario agudo o ACV en el último año, tuberculosis o infecciones sistémicas crónicas, alergia o hipersensibilidad a la vacuna o alguno de sus componentes, neoplasias, que hubieran donado sangre en los 2 meses previos, pacientes con esplenectomía, neutropenia o granulocitosis, pérdida sanguínea significativa o que tuvieran anemia grave, inmunodeficiencia en los últimos 6 meses, formas activas de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, anorexia o deficiencia de proteínas, grandes tatuajes en el sitio de la inyección, historia de adicción a alcohol o drogas, participación en otro ensayo clínico, que fueran personal del centro del estudio, otros empleados directamente involucrados en el ensayo, sus familiares y cualquier condición considerada un problema por el médico, que fuera considerada un problema por el médico del estudio. Como tal, entonces, los individuos pues, que fueron elegibles fueron pues todos los que los que incluyeron fueron todos los que cumplían los criterios de inclusión, que no cumplían ningún criterio de exclusión, que hubieran firmado consentimiento informado y posteriormente que hubieran pasado una visita de selección, que ya les comento cómo fue esa visita de selección. Estos pacientes entonces fueron como tal ingresados en la base de datos para el estudio. La aleatorización y enmascaramiento, entonces los participantes a través de un sistema de respuestas web interactivo estratificado fueron aleatorizados a un grupo de vacuna o al grupo placebo. Como tal, estos bloques de este sistema estratificado, el tamaño fue de 4 y la aleatorización se hizo 3-1. Y como tal, ellos dividieron la población en estos estratos de edad para la aleatorización: de 18 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50 años, 51 a 60 años y mayores de 60 años. Los investigadores participantes y todo el personal del estudio tuvieron un ocultamiento hacia qué grupo de asignación quedó cada participante. Y como tal, la vacuna y el placebo fueron indistinguibles en cuanto a empaque, etiqueta y contenido. Los procedimientos que se hicieron dentro de la metodología, entonces hubo una visita de selección. En esta visita de selección, los que habían sido elegibles, se les hizo un examen físico donde se miraban signos vitales, se les hacía pruebas para VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, se miraban unas características de inmunogenicidad que no se le hicieron a todos los participantes, sino algunos. Se hicieron pruebas de orina para drogas y alcohol y prueba de embarazo. Como tal, se midieron la presencia de enfermedades concomitantes, se hizo PCR para SARS-CoV-2 en estos individuos y para determinar que fueran negativos para SARS-CoV-2, en caso de que fueran positivos, estos individuos no se aleatorizaban.
y se establecieron unos grupos de riesgo para infección por SARS-CoV-2 de acuerdo pues como a la profesión. Entonces había un grupo de alto riesgo de infección que eran personas que por su profesión estaban en contacto con personas confirmadas para COVID-19, un grupo intermedio de riesgo de infección que eran personas que por su profesión tenían que estar en contacto con gran cantidad de personas, y como tal un riesgo general de infección que era que una persona que por su profesión no tuviera un riesgo adicional a la infección. La vacuna entonces se constaba de, pues los componentes eran 2 vectores, como ya lo mencionamos. La primera dosis es un adenovirus recombinante tipo 26 con el gen para codificar la proteína S del SARS-CoV-2. Y la segunda dosis era un adenovirus recombinante 5, también con el gen para codificar la proteína, la glicoproteína S de SARS-CoV-2. Como tal, cada dosis tenía 10 a la 11 partículas virales por cada adenovirus recombinante, y la dosis cada dosis tenía 0.5 mililitros. El placebo era una composición del buffer de la vacuna sin los adenovirus recombinantes, pero el volumen era igual a la vacuna. Y como tal, la inyección de cualquiera de los dos era intramuscular en el deltoides con un intervalo de 21 días entre dosis. El desarrollo, fabricación y almacenamiento fue por Gamaleya, que después de Moscú, Rusia, de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, y la forma que se usó acá fue la forma líquida, que es la forma pues, que es congelada. Como tal, de esta vacuna, pues hay una forma líquida que se almacena a menos 18 grados centígrados, pero también está aprobada una forma liofilizada que se puede almacenar entre 2 a 8 grados centígrados, que la idea pues de esta es que sirva para la distribución global en otras partes donde tengan dificultades con la cadena de frío. Primero pues se hizo pues esta visita de selección, y los individuos que de acá eran seleccionados, entonces se aleatorizaban al grupo de vacuna, al grupo de placebo, y ya posteriormente se programaron las siguientes visitas. Entonces, la primera visita era para la aplicación de la primera dosis, la segunda visita al día 21 era la segunda dosis, y ya como tal la tercera visita al día 28, la cuarta visita al día 42 y la quinta visita al día 180 para mirar signos vitales, cambios en la condición clínica, y como tal en el día 21 se hace nuevamente una PCR para SARS-CoV-2 y un examen físico. Como tal, los pacientes que tuvieran signos clínicos de infección respiratoria y una PCR positiva en la segunda visita, no se administraba la segunda dosis y era referido a tratamiento. Los pacientes que no tenían signos clínicos de infección del tracto respiratorio superior, se administraba la segunda dosis, pero como a todos se les hacía PCR para SARS-CoV-2, si el resultado era positivo, este individuo se catalogaba como un caso asintomático, pero no se contaba como caso COVID-19 en el análisis de eficacia. Y las pruebas de PCR para SARS-CoV-2 se hacían en la visita de selección y en el día 21 cuando se aplicaba la segunda dosis, pero de resto no se hacía más de rutina, solamente si los individuos reportaban síntomas de COVID-19. Los participantes entonces quedaron con un contacto del personal del equipo del estudio para que pudieran contactar cuando fuera necesario, principalmente para reportar síntomas o signos que fueran indicativos de un evento adverso. A los individuos se les proporcionó un diario electrónico instalado en el dispositivo de teléfono inteligente para que monitorizaran su estado de salud, y los individuos que no aceptaban como la monitorización por un diario electrónico, simplemente la información era recogida por el personal del estudio vía teleconsulta. Y en Rusia utilizan una plataforma de historia clínica electrónica que la usan todas las instituciones de salud en Moscú. Entonces la información de estos participantes se subió a esa plataforma para que todo el mundo pudiera saber que los individuos estaban en ese ensayo clínico, y también para que el personal del estudio pudiera conocer si estas personas tenían alguna admisión hospitalaria o demandaban algún tipo de consulta ambulatoria. Cuando había sospecha de COVID-19 en alguno de los participantes, ya sea por el autorreporte de síntomas, esos pacientes se evaluaban de acuerdo a los protocolos diagnósticos para COVID-19, se les hacía prueba de PCR que se enviaba al Laboratorio Central de Moscú, y en caso de confirmarse el caso de COVID-19, el paso a seguir era establecer la gravedad de la enfermedad. Entonces, ellos definieron la gravedad de la enfermedad de acuerdo a sus parámetros. La enfermedad leve cuando la temperatura estaba por debajo de 38,5 y el individuo tenía simplemente tos o debilidad, síntomas leves.
el moderado una fiebre por encima de 38,5, que tuviera una frecuencia respiratoria mayor de 22, que tuviera disnea, que hubiera neumonía confirmada por tomografía o una saturación de oxígeno menor al 95%, y que la proteína C reactiva estuviera más de 10 miligramos por litro. El curso grave era una frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación de oxígeno menor a 93, una PAFI menor a 300, que hubiera cambios progresivos en la radiografía de tórax, en la tomografía o la ultrasonografía, que tuviera nivel disminuido de conciencia o agitación, una hemodinámica inestable, con una presión arterial sistólica menor de 90, una diuresis menor de 20 cc/hora, un lactato mayor a 2 o más de 2 puntos en la escala SOFA. Y el curso extremadamente grave eran los pacientes que tuvieran falla respiratoria aguda, que necesitaran soporte respiratorio por ventilación mecánica invasiva, que tuvieran choque séptico, falla orgánica múltiple o cambios en la tomografía que fueran típicos de lesión viral crítica, es decir, que hubiera compromiso de los 4 cuadrantes o que hubiera evidencia de SDRA. El día de la vacunación, entonces, se le tomó muestra de sangre a algunos individuos, no a todos, para un análisis de inmunogenicidad. Esto se hacía antes de la administración de la vacuna o el placebo, y pues se hizo simplemente a algunos individuos donde hubieran los centros en donde la cadena logística pudiera enviar esta muestra al laboratorio para su procesamiento. Como tal, la idea de ellos era hacer análisis IgG específica de antígeno a alrededor 9.520 participantes antes de que se complete el ensayo, pero pues acá solamente nos van a mostrar unos resultados preliminares. Como tal, entonces, esas pruebas de inmunogenicidad consistían en medir anticuerpos anti-RBD específicos, es decir, anticuerpos IgG, a través de técnica de ELISA, y en este ensayo preliminar lo hicieron a 456 participantes, 342 del grupo vacuna, 114 del grupo placebo, y esto se hacía el primer día antes de la administración del medicamento y 42 días después de la primera dosis. La medición de anticuerpos neutralizantes del virus se hacía por ensayo de microneutralización, se hizo a 100 participantes, 72 del grupo vacuna, 28 del grupo placebo, y se hacía el primer día y 42 días después de la primera dosis. Y como tal, la inmunidad celular la midieron a través de secreción de interferón gamma, a través pues, de células mononucleares de sangre periférica que eran reestimuladas por la proteína S del SARS-CoV-2, y se le hizo a 58 participantes, 48 del grupo de vacuna, 14 del grupo placebo, al primer día, los 28 días después de la primera dosis. Como tal, la seroconversión, ellos lo midieron como un aumento de 4 veces los títulos en el día 42 comparado con el día primero, que era antes de la primera dosis. Los desenlaces, entonces, los establecieron como pues de esta manera. El principal era la proporción de pacientes con COVID-19 confirmado por PCR desde el día 21 después de recibir la primera dosis, es decir, con la PCR que se hacía el día que se aplicaba la segunda dosis a los individuos que estuvieran asintomáticos. Los desenlaces secundarios era la gravedad de COVID-19, cambios en los niveles de anticuerpos contra la glicoproteína S, proporción de pacientes con anticuerpos contra la proteína N, cambios en los títulos de anticuerpos neutralizantes y cambios en el nivel de inmunidad celular específica. La incidencia y la gravedad de eventos adversos también se midió, y un evento adverso serio se midió como aquel que requiriera admisión al hospital. El análisis estadístico, entonces, tengamos en cuenta que es un análisis intermedio. Este análisis intermedio se realizó cuando se habían confirmado 78 casos de COVID-19. Como tal, ellos, para hacer sus análisis, entonces, estimaron una frecuencia esperada de COVID-19 en el grupo placebo de más o menos 20 por 1.000 personas, es decir, del 2%, que es la frecuencia que hay en la población general. Y ellos lo que querían era mostrar, pues, tomaron este dato para hacer sus cálculos, pero la idea era mostrar que la proporción de COVID-19 era un tercio menor en el grupo de la vacuna. Entonces, a partir de esto, el OR para la hipótesis nula era 0.67, es decir, que el límite superior del intervalo de confianza al 95% para el OR debería ser menor a 0.67, el OR para la hipótesis alternativa fue establecido en 0.5. Y como tal, la población del estudio planeada fueron 40.000 pacientes con aleatorización de 3 a 1, 3 en el grupo de vacuna por cada uno en el grupo de placebo. Como tal, los cálculos preliminares que ellos hicieron, entonces hubo uno cuando habían 20 casos confirmados de COVID-19, en donde la eficacia esperada sería del 70%,
Es decir, no, si la eficacia era del 70% de la vacuna, ellos con 20 casos confirmados podían pues establecer ya esto. Si la eficacia de la vacuna fuera del 65%, con 39 casos confirmados podían encontrar una diferencia clínica estadísticamente significativa, y si la eficacia es del 60%, con 78 casos confirmados pueden establecer esta diferencia. El poder que ellos establecieron fue del 85%, con un nivel de significancia estadística de 0.025 unilateral. Como tal, entonces, ellos lo que hicieron fue hacer cálculos basados en OR, y el porcentaje de eficacia de la vacuna lo establecieron como 1 menos el OR por 100. En el análisis estadístico, entonces, el desenlace principal eran todos los participantes que habían recibido 2 dosis al momento del bloqueo de la base de datos, que habían seguido el protocolo sin violaciones. En cuanto a los eventos adversos, entonces en los eventos adversos serios, ellos tomaron en cuenta a todos los participantes que habían recibido al menos una dosis y habían seguido el protocolo sin violaciones. Y en el análisis de seguridad, que incluía los eventos adversos raros, era para hacerlo con todos los participantes que habían recibido 2 dosis y que tuvieran todos los datos disponibles verificados en el formulario de reporte de caso. El papel de la fuente de la financiación, entonces ellos son enfáticos en decir que quienes financiaron el estudio no tuvieron papel ni en el diseño, ni en la recolección de datos, ni en su análisis, interpretación, ni en la redacción del reporte. Ya yendo a los resultados, entonces, como tal, ellos, pues, digamos que valoraron 35.963 individuos, de los cuales 13.986 no fueron elegibles, por lo tanto no fueron aleatorizados. 21.977 participantes fueron elegibles y aleatorizados. 16.501 fueron asignados al grupo de la vacuna y recibieron la primera dosis, y 5.436 fueron asignados al grupo de placebo y recibieron la primera dosis. Como tal, entre el 7 de septiembre y el 24 de noviembre, estos 21.977 pacientes fueron aleatorizados. Ellos hicieron un primer bloqueo de la base de datos el 18 de noviembre, cuando hubieron 20 casos de COVID-19, y acá trataron pues de hacer un análisis de eventos adversos raros. Y el segundo bloqueo de la base de datos lo hicieron el 24 de noviembre, cuando ocurrieron los 78 casos de COVID-19 confirmados, y acá lo que hicieron fue entonces reportar la eficacia preliminar a los individuos que habían recibido 2 dosis y eventos adversos graves a los que habían recibido una dosis, que esto es pues los resultados que vamos a presentar. De estos 16.501 individuos asignados al grupo de vacuna, se excluyeron 74 por violaciones del protocolo, y de los que fueron asignados a placebo, excluyeron 41 también por violaciones del protocolo. Como tal, entonces, 16.427 pacientes fueron incluidos en el análisis de eventos adversos serios, que eran los que habían recibido al menos una dosis de la vacuna. Y 5.435 en el grupo placebo, que habían recibido pues una dosis del placebo. Ya como tal, al momento del bloqueo de la base de datos, entonces, de estos 16.427 pacientes, solamente 14.964 habían recibido la segunda dosis. Y del grupo placebo, 4.902 habían recibido la segunda dosis. Entonces, como tal, estos pacientes que recibieron la segunda dosis fueron los que se tuvieron en cuenta para el análisis de eficacia. Y para el análisis de seguridad, en este momento, en el grupo de vacuna, 5.706 pacientes no tenían verificación en la forma de reporte de caso, y en el grupo placebo, 1.864 no tenían esta verificación. Entonces, solamente incluyeron en el grupo de vacuna 9.258 para análisis de seguridad, y en el grupo de placebo, 3.038 para el análisis de seguridad. Como tal, el análisis de seguridad lo hicieron a los individuos que habían recibido las 2 dosis. Y el tiempo que había pasado desde la primera dosis al bloqueo de la base de datos fue una mediana de 48 días, con un rango intercuartil de 39 a 58. Acá nos muestran las características de línea de base de estos pacientes. Entonces, en el grupo de la vacuna y en el grupo placebo, lo que vemos es que más o menos el 61% eran hombres en ambos grupos, 39% mujeres, la mayoría, casi 99%, eran raza blanca. Por grupos de edad vemos que los más representativos son los de 31 a 60 años, y los grupos pues menos representados son los de 18 a 30 años y los de más de 60 años. Como tal, la mediana de edad fue 45.3 años en ambos grupos.
el índice de masa corporal estuvo entre 26 a 27 en ambos grupos, las enfermedades concomitantes en un 25% en ambos grupos, y eran diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca isquémica y obesidad. Y el riesgo de infección en estos participantes, entonces la mayoría tenían un riesgo de infección general, que era aproximadamente el 73% de los participantes, un 26% un riesgo medio y menos del 1% tenían un riesgo alto. Estos son los resultados, entonces acordémonos que el desenlace principal era la ocurrencia de COVID-19 a partir del día 21 después de la primera dosis, es decir, el día que se aplicaba la segunda dosis. Como tal, entonces, en el grupo de vacuna hubo 16 casos de 14.964 y en el grupo de placebo 62 casos de 4.902. La eficacia de la vacuna estimada fue de 91.6%, estadísticamente significativa. Por grupos de edad, lo que nos quieren mostrar es que la eficacia por grupos de edad es muy parecida, pues que no hay, digamos, disminución de la eficacia a medida que aumenta la edad, y también son estadísticamente significativos, y no hubo diferencias entre género en cuanto a la eficacia. Como tal, para los casos de COVID moderado a grave, no se dio ningún caso en el grupo de vacuna y hubo 20 casos en el grupo de placebo, entonces la eficacia fue del 100%. Ya como tal, entonces, la ocurrencia de COVID después de la primera dosis, en cualquier momento de la primera dosis, vemos que fue en 79 pacientes del grupo de vacuna y 96 pacientes del grupo de placebo. Entonces ellos como tal excluyeron 97 casos de COVID-19 entre ambos grupos porque se presentaron antes del día 21. Como el desenlace principal era casos de COVID-19 después del día 21 de la primera dosis, entonces todo lo que ocurrió por debajo del día 21 de la primera dosis fueron excluidos del análisis del desenlace principal de eficacia, pero entonces nos lo muestran acá en este análisis. 63 eran del grupo de vacuna y 34 del grupo de placebo, y lo que nos muestra es que la eficacia de la vacuna en cualquier momento después de la primera dosis es del 73%, y a partir del día 14 después de la primera dosis es de casi el 88%. Y ya la ocurrencia de COVID-19 después de la segunda dosis, medido a los 28 días después de la primera dosis, la eficacia fue de un 91.1%. Como tal, lo que ellos resaltan es que en el grupo de vacuna la mayoría de casos se dieron antes de la segunda dosis. Bueno, y acá nos muestran una curva de Kaplan-Meier con la incidencia acumulada de COVID-19, en donde nos muestran cómo al principio acá ponen la primera dosis, como al principio ambos grupos tienen una incidencia acumulada de COVID-19 similar, pero a partir de más o menos el día 16 a 18 estas curvas empiezan a separar y la incidencia de COVID-19 en el grupo de vacuna empieza a darse de una forma mucho más lenta comparado con el grupo placebo. Entonces este es el punto en donde se separan las curvas y es más o menos el día 16 a 18 después de que se aplica la primera dosis. Acá nos muestran un análisis de eficacia en cuanto a COVID moderado a grave. Entonces, en las primeras 2 semanas lo que vemos es que ambos grupos tuvieron una incidencia igual de COVID-19 moderado a grave, sin diferencias entre grupos, pero a partir del día 15 empieza a haber una disminución del COVID moderado a grave en el grupo de la vacuna, que es estadísticamente significativo, con una eficacia de la vacuna de 73.6% pues cuando se mide después del día 15, y cuando se mide después del día 21 la eficacia de la vacuna es del 100%, porque a partir de este día no hubo ningún caso de COVID-19 moderado a grave en el grupo de la vacuna. Ya acá nos muestran entonces los análisis de inmunogenicidad de la vacuna. Entonces, en este punto de acá nos muestran pues, los que estuvieron en placebo y los que estuvieron en el grupo de vacuna en cuanto a los títulos de IgG específicos para RBD. Entonces, ellos nos dicen que en el grupo de vacuna el 98% de los participantes realizaron anticuerpos IgG específicos, la seroconversión fue del 98% y los títulos eran muy elevados, comparado con el grupo placebo, que apenas un 15% tenían títulos, la seroconversión fue del 14%, y esos títulos, los que tenían títulos, eran unos títulos no muy elevados. La diferencia entre los grupos fue estadísticamente significativa.
Ya como tal acá ellos nos quieren mostrar es que en el grupo de edad de 18 a 30 años hay unos niveles de anticuerpos mucho mayor comparado con los otros estratos de edad, con una diferencia estadísticamente significativa. Y entre estos estratos de edad, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 y mayores de 60, no hubo diferencias en cuanto a los títulos de anticuerpo. Y entre hombres versus mujeres tampoco hubo diferencias. Como tal, en el grupo de vacuna hubo 6 no respondedores, es decir, que no se detectaron anticuerpos. Ellos lo explicaron por inmunosenescencia en personas mayores, características individuales que pudieran afectar la formación de la respuesta inmune y desórdenes inmunológicos concomitantes. En cuanto a los anticuerpos neutralizantes, entonces acá nos muestran el grupo de placebo, el grupo de vacuna. Lo que nos muestran es que en el grupo de vacuna la seroconversión fue del 95% con unos títulos elevados, y en el grupo placebo la seroconversión fue del 7% con unos títulos no tan elevados. Como tal, la diferencia fue estadísticamente significativa entre el grupo vacuna y el grupo placebo, y como tal en el grupo de vacuna, entre los diferentes estratos de edad no hubo diferencias, y entre hombres y mujeres tampoco hubo diferencias. La secreción de interferón gamma, entonces ellos la midieron, con células mononucleares de sangre periférica de los individuos que ya pues in vitro las reestimulaban con la proteína S del SARS-CoV-2 para que estas células mononucleares pues secretaran interferón gamma, y se medía esa secreción al ser reestimuladas. Entonces lo midieron en el día 1, pues obviamente sin estímulo y con estímulo pues no había secreción de interferón gamma por estas células, y en el día 28 sin estímulo pues no había secreción, pero cuando eran reestimuladas se veía pues una gran secreción de interferón gamma por estas células, a comparación del grupo que recibió placebo, que no hubo secreción de interferón gamma en las células cuando eran reestimuladas. Esto se midió pues en el día 28 de la primera dosis, como tal la secreción que reportan por parte del grupo de la vacuna era de 32.77 picogramos por mililitro. Ya en cuanto a la seguridad, entonces, como tal en el análisis general de seguridad, que incluía eventos adversos raros, ellos incluyeron en a los participantes que habían recibido 2 dosis, evaluaron en total 12.296 participantes, 9.258 en el grupo de vacuna, 3.038 en el grupo de placebo. Comentaron que los eventos adversos reportados eran 7.966, pero no especifican cuántos en el grupo vacuna y cuántos en el grupo placebo. Y con respecto a eventos adversos raros, sí dicen que fueron 122, 91 en el grupo de vacuna y 31 en el grupo de placebo. De estos 7.966 eventos adversos, el 94% era de grado 1, el 5.6% eran de grado 2 y apenas un 0.38% eran de grado 3. Lo que comentan era que estos eventos adversos eran enfermedad similar a la gripe, reacciones en el sitio de la inyección, dolor de cabeza y astenia, pero no dicen en qué porcentaje cada uno de estos, ni tampoco diferencian entre el grupo de vacuna y el grupo placebo. En cuanto a los eventos adversos raros, entonces ellos nos muestran esta tabla con, pues, por sistemas de cada uno de los eventos adversos raros, y pues lo que vemos es que pues, son unos porcentajes muy bajos entre ambos grupos, lo que hace pues difícil como establecer una diferencia, pues por la poca frecuencia de presentación de estos eventos. Son unos porcentajes ínfimos, pues de menos de 0.1%, entonces es difícil pues establecer en cuanto a eventos adversos raros diferencias entre estos dos grupos por la presentación de estos eventos, que es tan poco frecuente. Bueno, ya como tal en eventos adversos serios, ellos evaluaron los individuos que habían recibido al menos una dosis. Evaluaron en total 21.862 individuos, de los cuales 19.866 habían recibido 2 dosis, 16.427 eran del grupo vacuna, 5.435 eran del grupo placebo, y como tal 0.3% de los pacientes en el grupo de vacuna fue reportado con un evento adverso serio y 0.4% en el grupo de placebo. Pero ya cuando el Comité de Monitoreo de Datos Independientes hizo el análisis de estos eventos adversos serios, ninguno estuvo asociado con la vacuna.
Acá tenemos como tal los eventos adversos serios que se reportaron, pues también lo mismo por sistemas, lo mismo que vemos con los eventos adversos raros, que una muy poca frecuencia de reporte. Y como tal, en cuanto a muertes, ocurrieron 3 muertes en el grupo de vacuna y una muerte en el grupo de placebo. En el grupo de vacuna, 3 muertes de 16.427, y cuando se analizan estas 3 muertes que ocurrieron, entonces una fue por una fractura de vértebra torácica, nada que tenía que ver con COVID-19 ni con la vacuna, y 2 fueron por COVID-19, pero en uno de ellos los síntomas empezaron en el día 4 después de la primera dosis y en el otro en el día 5 después de la primera dosis. Este individuo que fue el día 4 tenía pues enfermedad cardiovascular concomitante grave, y el que empezó en el día 5 tenía tenía problemas endocrinológicos serios, con obesidad, diabetes mal controlada, que no había sido diagnosticada previamente y que se exacerbó por la enfermedad de COVID-19. Ellos entonces, pues el Comité Independiente de Análisis de estos eventos confirmó que estos no eran muertes atribuidas a la vacuna, y con respecto a las muertes por COVID-19, estos pacientes pues se infectaron antes de que la vacuna pudiera ejercer su efecto protector, y comentaron que pues probablemente o ya estaban infectados cuando se vacunaron, pero no fueron detectados en la PCR que se les hizo ese día, o se infectaron muy cercano a la vacuna. Y en el grupo de placebo la muerte fue una de 5.435 y fue por un SB hemorrágico. Ellos hacen un análisis del grupo de más de 60 años de edad, que estuvo compuesto por 2.144 participantes, 1.611 en el grupo de vacuna, 533 en el grupo de placebo. Como tal, el promedio de edad en ambos grupos fue más o menos de 65 años, y la edad máxima fue 87 años en el grupo de vacuna, 84 años en el grupo de placebo. Nos muestran que en este grupo de edad las características demográficas en cuanto a proporción hombre-mujer, etnicidad, índice de masa corporal, enfermedades concomitantes y riesgo de infección no difirieron entre el grupo de vacuna y el grupo de placebo. Los eventos adversos en estos pacientes mayores de 60 años se analizaron en 1.369 de ellos que habían recibido al menos 2 dosis, y lo más frecuente fue la enfermedad similar a una gripa y la reacción local. Como tal, hubo reacción de grado 3 en 2 pacientes del grupo de vacuna, que fue una exacerbación de urolitiasis y una sinusitis aguda, y uno en el grupo de placebo, que fue una enfermedad similar a la influenza. Y eventos adversos serios, hubo 3 en el grupo de vacuna, que era un cólico renal y una TBP, en pacientes que tenían comorbilidades, y un absceso en extremidad en una persona que ha tenido una herida en un dedo y que se había sobreinfectado. En sí, el análisis que hizo el comité independiente fue que todos estos eventos no estuvieron asociados con la vacunación. Ya como tal, la discusión que nos proporcionan los autores del artículo es que pues la vacuna GAM-COVID-BAC tiene una eficacia de 91.6% contra COVID-19 después del 21 día de la primera dosis. Que en cuanto a desenlaces secundarios, la eficacia es del 100% para el COVID-19 grave, es bien tolerada, con 0.3% de eventos adversos serios reportados en el grupo de la vacuna que fueron considerados no relacionados con la vacuna. Y en cuanto a otros desenlaces secundarios, esta vacuna genera una inducción de una respuesta inmune humoral y celular robusta en todos los estratos de edad. Hablaron de que pudiera haber un posible efecto protector parcial de una única dosis, pues las curvas de incidencia acumuladas se separan entre el grupo de vacuna y el grupo placebo entre el día 16 a 18 después de la primera dosis, pero tenemos que tener en cuenta que este estudio no fue diseñado para evaluar eficacia de una sola dosis. Y como tal, en los pacientes mayores de 60 años, la vacuna es capaz de inducir una respuesta humoral neutralizante, y la eficacia no difiere significativamente de la eficacia en los otros grupos de edad. En cuanto a las limitaciones, ellos mencionan que no todos los grupos de riesgo están representados, que faltarían ensayos en niños adolescentes, gestantes o que estén en lactancia, y que la mayoría de la población eran blancos. Como tal, los tamaños de muestra son pequeños dentro de los estratos de edad,
Y los casos de COVID-19 son por autorreporte de síntomas, que posteriormente se les hace la PCR, pero como tal no midieron casos de COVID-19 asintomáticos, sino que solamente tuvieron en cuenta para su desenlace de eficacia los casos sintomáticos. Entonces, pues esta sería, digamos, una pregunta a hacer sobre si la vacuna protege también contra COVID asintomático, y como tal, este ensayo no evalúa la duración de la protección, pues la mediana del tiempo del seguimiento fue 48 días después de la primera dosis, y habría que mirar a largo plazo, después de este tiempo, cuál es la protección de la vacuna. Esta vacuna, a partir pues, de los ensayos de fase 1, fase 2 y de fase 3, está disponible para uso por el público en Rusia. Al 23 de enero del 2021, más de 2 millones de dosis habían sido administradas, y como tal, la monitorización de farmacovigilancia está controlado por el Servicio Federal para Vigilancia en Cuidado de la Salud. Ya con respecto a la lectura crítica, entonces, ¿qué tan grave fue el riesgo de sesgo? Entonces, la primera pregunta que debemos hacer es: el grupo de intervención, el grupo control, empezaron con el mismo pronóstico. Entonces, los pacientes fueron aleatorizados. La respuesta es sí. Fue un sistema de respuesta web interactivo estratificado con una relación 3:1 entre el grupo vacuna y el grupo placebo. Si se ocultó la aleatorización, y sí, estuvieron enmascarados los investigadores, los participantes y todo el personal del estudio. Los participantes en el grupo de tratamiento y en el grupo control fueron similares en cuanto a factores pronósticos conocidos. Entonces, la tabla 1 que ellos nos muestran sobre las características de esa población nos muestran que son comparables en cuanto a sexo, raza, edad, peso, altura, índice de masa corporal, enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca isquémica, obesidad, y en cuanto a el riesgo de infección en estas poblaciones. Hay que tener en cuenta que para estas enfermedades concomitantes el dato no estuvo disponible en 20 participantes del grupo de vacuna y 10 participantes del grupo de placebo, lo que nos puede generar algún tipo de sesgo de medición en cuanto a si son comparables acá o no. ¿En qué grado el estudio estuvo cegado? Entonces, estuvieron cegados los participantes, los investigadores, quienes atribuían el desenlace, y los que hacían el análisis. Los grupos tuvieron un pronóstico equilibrado al finalizar el estudio. Entonces, para esto debemos responder si el seguimiento fue completo, pero entonces esto todavía no lo podemos responder porque fue un análisis intermedio, es un ensayo que aún está en curso y está pendiente de completar el seguimiento para saber cuántos individuos se perdieron de ese seguimiento y cuántos no. Lo que podemos tener en cuenta por ahora es que ya han habido unas exclusiones después de la aleatorización, que fueron los 74 pacientes en el grupo de vacuna que les comenté, los 41 en el grupo de placebo, y estas exclusiones después de la aleatorización nos pueden afectar como tal la comparabilidad de esos dos grupos en caso de que sean exclusiones que se hayan dado de manera diferencial. En cuanto a si se detuvo el ensayo tempranamente, pues nuevamente lo que debemos decir es que es un ensayo que todavía está en curso, pero entonces puede ser que llegue un punto en el que se detenga tempranamente porque no se va a poder seguir manteniendo el grupo de placebo, sabiendo que nos estamos enfrentando ante una pandemia, y pues que, digamos, no sería ético negarle la vacuna a un grupo de personas. Como tal, si los pacientes fueron analizados en los grupos en los cuales ellos fueron aleatorizados, entonces lo que debemos decir es que este fue un análisis por protocolo y no se hizo análisis por intención a tratar. Tengamos en cuenta que el desenlace principal lo midieron como los participantes que habían recibido las 2 dosis y que habían seguido el protocolo sin violaciones, y en cuanto a eventos adversos, en los serios eran participantes que habían recibido 1 dosis y habían seguido el protocolo sin violaciones, y en el análisis de seguridad, que incluía eventos adversos raros, eran participantes que habían recibido las 2 dosis y en los cuales estaban todos los datos disponibles verificados en el formulario de reporte de caso. Entonces, por ende, acá no se hizo análisis por intención a tratar, sino que análisis por protocolo. Entonces no podemos saber si los grupos finalizaron el estudio de una forma equilibrada, porque al hacer análisis por protocolo, pues perdemos las ventajas que nos da la aleatorización. Como tal, lo ideal es que los autores hubieran presentado ambos análisis, tanto por protocolo como por intención a tratar, o que por lo menos hicieron análisis por protocolo, no se hubieran presentado como
quedó esa tabla de características de base de los pacientes cuando se analizan por protocolo, o sea, cómo cambiaron y cómo quedaron finalmente las poblaciones según los grupos en los que se analizaron, para saber si quedaron muy disparejas o muy desequilibradas. En cuanto a cuáles son los resultados, entonces, ¿qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Entonces, pues el efecto de tratamiento pues es un efecto grande. Acá tenemos pues en el grupo de vacuna apenas 0.1% de casos de COVID, en el grupo de placebo 1.3%, con una eficacia de 91.6%. Y en cuanto a moderado a grave, pues tenemos una eficacia de 100% de la vacuna. Como tal, ellos midieron el desenlace por OR. No me queda muy claro por qué lo hicieron por OR, pudiéndolo hacer por RR, al tener todos los datos disponibles para hacerlo y al ser un estudio prospectivo. Entonces, pues lo que hice acá fue calcular con esos datos que ellos nos dan el RR para ver si había diferencias entre ambos, teniendo en cuenta que el OR puede magnificar la magnitud del efecto. Entonces, como tal, entonces se construye esta tabla de 2x2, entonces acá están los que están vacunados, los que no están vacunados, acá los que tienen COVID, los que no tienen COVID, entonces el A son los que están vacunados que tienen COVID, B son los que están vacunados que no tienen COVID, C son los no vacunados que les dio COVID, y D son los no vacunados que no les dio COVID. Entonces, como tal, el OR se calcula de esta manera y el resultado que me dio fue 0.083, y el RR, entonces, es el riesgo entre los vacunados sobre el riesgo entre los no vacunados, y el cálculo me dio 0.084, entonces son muy similares. No hay mayor magnificación del efecto por hacerlo por OR, sin embargo, pues ellos lo hicieron por OR, pero pues no es muy claro como por la razón por la cual lo hicieron por OR. ¿En qué tan precisos fueron las estimaciones del efecto? Entonces, cuando miramos los intervalos de confianza y los valores de la P, vemos que pues, los efectos pues los estimados que se tomaron son estadísticamente significativos. Como tal, nos dan esos intervalos de confianza para la eficacia de la vacuna, no para los ORs que no nos los muestran acá. Y lo que tenemos que tener en cuenta es el límite del intervalo de confianza, el límite inferior, en cuanto a lo que ellos establecieron, que el 33% de los pacientes tenían que tener inmunidad protectora. Entonces, este intervalo inferior no debería estar por debajo de 33% para considerar estadísticamente significativo. Y como tal, todos los valores de P están por debajo de 0.05, entonces también son estadísticamente significativos, lo que nos hace, pues, digamos, confiar en estos estimados, a pesar de que la población que ellos aleatorizaron no fue la que ellos habían previsto, que era 40.000, y finalmente aleatorizaron 21.000 algo. Y pues la otra cosa que podemos decir en cuanto a la precisión, pues a pesar de que son estadísticamente significativos por los intervalos de confianza y los valores de la P, es que de todas maneras los intervalos son algo amplios entre los estratos que ellos analizan, pero pues esto es muy probablemente debido a la disminución del tamaño de la muestra por los diferentes estratos. Ya como tal, para aplicar los resultados a los pacientes o a las personas en mi práctica diaria, entonces tenemos que tener en cuenta los criterios de inclusión, los de exclusión y las características demográficas. Entonces, los criterios de inclusión los vuelvo a poner acá, ya los mencionamos. Digamos que estos serían como inicialmente los pacientes que aplicarían para la vacuna. Tener en cuenta que ellos tuvieron muchos criterios de exclusión, entonces por el momento esta vacuna no hay evidencia para pacientes con VIH, con sífilis, hepatitis B, hepatitis C, inmunosuprimidos, gestantes, personas con eventos cardiovasculares en el último año, que tengan tuberculosis. Hay muchos criterios de exclusión que hay que tener en cuenta, que acá se sale mucha población. Y en cuanto a las características demográficas, pues la mayoría eran de raza blanca, pues es un ensayo realizado en Rusia, donde la mayor parte de la población es eslava. Puede ser que esto no afecte mucho la aplicabilidad de los resultados en cuanto a la generalización, pero pues se podría tener, digamos, en cuenta. Como tal, pues la edad promedio fue 45 años, no estuvieron casi representados el grupo de 18 a 30 años y los de mayores de 60 años, índice de masa corporal en 27, enfermedades concomitantes apenas el 25% de la población. Entonces, pues debemos tener en cuenta esto en cuanto a esta población de este estudio para la aplicación de los resultados. Como tal, los desenlaces importantes para el paciente, entonces
Para las personas, pues todos estos desenlaces pues obviamente son importantes, es decir, pues el COVID-19 después del día, o sea, después de que se empieza a ver la inmunidad o el efecto protector de la vacuna, que prevenga COVID-19 moderado a grave, que con una única dosis de todas maneras pues haya una inmunogenicidad importante con una sola dosis, aunque pues lo ideal es que sean 2 dosis, y pues como tal la incidencia y la gravedad de los eventos adversos, que no fueron muchos. Sin embargo, pues cabría pues preguntar otros desenlaces importantes para el paciente, para las personas, como si previene COVID-19 asintomático, si previene la transmisión, cómo es la inmunidad a largo plazo, es decir, después de 3 meses, 6 meses, 1 año, y pues todavía es muy temprano para hablar de eventos adversos, porque es un ensayo clínico con muy poquito tiempo de seguimiento, apenas 48 días, y pues la mayoría de estos eventos adversos, que son raros e infrecuentes, pues se ven con mucho tiempo de seguimiento y en mucha población. Y en cuanto a si los probables beneficios superan los daños potenciales, pues el LNT que calculé fue de 98. Como tal, en cuanto a eventos adversos, no se reportaron muertes en relación con la vacuna, no hubo eventos adversos serios reportados en relación con la vacuna. Como tal, los eventos adversos, el 94% eran grado 1, pero como ellos no nos hacen diferenciación entre estos eventos adversos, entre vacuna y placebo, pues no pude calcular un número necesario a dañar para compararlo con este NT. Y en cuanto a costo, pues obviamente prevenir una enfermedad es mucho más barato que tratarla, entonces pues claro que poner una vacuna es mucho más económico que tener que ventilar a un paciente 3 semanas, más los vasopresores, más medicamentos, más otros procedimientos, más exámenes diagnósticos, más toda la estancia y todas las complicaciones posteriores. Ya como conclusiones, entonces, pues lo que podemos decir es que toda la comunidad científica está pues en una carrera por encontrar vacunas que sean seguras y efectivas para SARS-CoV-2. En menos de un año desde que se dio el primer reporte de infección ya había una gran cantidad de candidatas y algunas de ellas se encuentran en este momento en ensayos de fase 3, pero hay varios aspectos de la inmunidad que son aún desconocidos, que requieren más conclusiones acerca de la protección en contra de esta infección. Al parecer las diferentes vacunas que tenemos disponibles son seguras e inmunogénicas, pero todavía no sabemos si confieren protección a largo plazo, es decir, más de 3 meses, si previenen la infección asintomática o si disminuyen la transmisión de la infección. Muchas gracias. Muy bien, Ángela. Muy buen trabajo. Te felicito. Gracias, profe. De pronto precisar algunas cosas importantes me parece bueno. Este es el último estudio que tenemos. Si quieres, Angelita, estás pendiente de las preguntas si aparece algo. Este es el último estudio que tenemos publicado. Yo intenté responder algunas mientras tú terminabas. Este es el último estudio que tenemos publicado de todas las vacunas que ustedes han escuchado en las noticias o en los reportes en todas partes. Sinovac es otra vacuna. La vacuna china es otra vacuna que escuchamos mucho, que ya se aplica en muchos lugares del mundo, pero no tenemos aún resultados de los estudios de fase 3 publicados. Tiene esa vacuna la particularidad desde el punto de vista inmunológico, que es la única que parece tener como propuesta un virus vivo inactivado, un virus inactivado, pues. Las demás todos son estos modelos nuevos con RNA mensajero. Entonces de Sinovac, que ya la usamos, no tenemos RCT todavía para analizar. Y la vacuna que produce Johnson Johnson, que comercializa Janssen, fue aprobada a finales de la semana pasada para uso en los Estados Unidos por la FDA, pero tampoco tenemos resultado del estudio de fase 3. Esa tiene la particularidad, la ventaja, o digamos la anotación de que requiere una sola dosis, lo cual sería muy benéfico desde el punto de vista de logística de la aplicación. Sobre logística también tenemos informes de la FDA de la semana pasada que para la vacuna de Pfizer y de Pfizer Biotech se ha disminuido la restricción con respecto a la temperatura. Con base en algunos estudios recientes, la FDA considera que es aceptable hacer el almacenamiento, no es necesario entre menos 30 y menos 80 como se planeaba inicialmente, sino con valores un poco más, digamos, disponibles de temperatura entre menos 8 y menos 12 grados centígrados, lo cual también es una ventaja desde el punto de vista de la implementación. Para el estudio como estudio, o para la vacuna de Gamaleya de los rusos como vacuna, digamos que tenemos las mismas consideraciones que hemos hecho con los 3 estudios anteriores que Ángela mencionó muy bien.
son resultados preliminares, lo que en el lenguaje de los ensayos clínicos llamamos análisis interinos, lo cual sugiere que hay menos información disponible y por lo tanto también hay un poco menos de confianza en la estimación de los resultados. Los estudios, cuando los presentamos con información en la cual o no hay un tiempo de seguimiento completo o no está la información total del número de individuos participantes, es más probable que esos estudios nos muestren algún tipo de sobreestimación del efecto. Entonces, es común a los 4 ensayos que el informe es preliminar y por lo tanto los resultados en ese sentido aún no son absolutamente confiables en términos de los números que nos están suministrando. Es común también para todos que el tiempo de seguimiento es muy corto y en ese sentido, en 2 o 3 meses posteriores a la vacunación, aún no tenemos tampoco certeza, también lo mencionó muy bien Angelita, tampoco tenemos certeza acerca de la seguridad o la eficacia a largo plazo. Particularmente lo de la eficacia es un punto muy importante por esta situación que han escuchado acerca de las nuevas cepas circulantes. No sabemos qué tanta protección se confiere ni a la cepa original que puede estar circulando en el momento en el cual estos estudios se diseñaron, ni en términos de aplicabilidad para el momento actual en el cual es el momento en el cual las diferentes vacunas están llegando a los países. Eso es común a esos estudios, a los 4 estudios. Lo que es particular de este estudio ruso, y en eso comparte también características con el de AstraZeneca, es que la población de pacientes mayores de 60 años realmente está subrepresentada en términos porcentuales. Es decir, mientras en el estudio de Moderna y en el estudio de Pfizer entre una cuarta y una quinta parte de la población eran mayores de 60 años, acá apenas es un 10%. Eso da una cierta, digamos, como malestar en el sentido de que no es solucionable por los análisis de su grupo. Recuerde que los análisis de su grupo siempre los tienen que ver con mucho cuidado porque esos son de alguna forma análisis que fragmentan la información que podemos obtener del total de la población del RCT. Entonces siempre los miramos con una cierta desconfianza y pudieran ser útiles en ciertos escenarios en términos confirmatorios, en términos de confirmación o de consistencia de lo que vemos en el resultado principal del RCT. Entonces, el análisis de su grupo que nos mostró Ángela con una eficacia similar a la población total no elimina del todo un poquito la incomodidad que genera el hecho de que apenas un 10% de pacientes sean mayores de 60 años. Y la otra particularidad de este estudio, que también es común al de AstraZeneca, es que el reporte de eventos adversos no es muy completo. Yo no sé si ustedes recuerdan, Angelita, pon la figura número 1 de los resultados donde está, porque hay algunos reportes que son aquellos con base en los cuales Ángela nos mencionó lo de que la sintomatología general es muy similar a la del flu y que los graves inusuales son realmente muy inusuales, pero si ustedes miran, el reporte full de los eventos adversos no se hizo en la totalidad de la población. Es más o menos un poco más del 50%, creo, en la figura 1 del RC de los resultados, donde está el flujograma, Ángela, de la información recolectada, ahí es donde se ve que, ahí, esos 5.706 y 1.864, que son, yo creo, más o menos un 40%, creería yo, 30%, no tuvieron verificación de datos en el que, o sea, no son reportes formales del seguimiento de pacientes. Es decir, el informe completo de la seguridad de los eventos adversos, acá también aún nos falta, aún está pendiente. Suponemos, igual que en el de AstraZeneca, que se publicará de una manera más completa en el reporte final, que debería ocurrir más o menos al año. Están planeados todos estos estudios para seguimiento al año. Entonces acá también, igual que AstraZeneca, quedamos un poquito tranquilos por la población mayor y por el reporte completo de los eventos adversos, pero en general digamos, lo que podemos leer del artículo es similar a lo que hemos leído con los otros, y es que hay una confianza razonable tanto en la eficacia como en la seguridad, pero a corto plazo. Sobre los casos graves, que es algo que ha sonado mucho acá en el chat y también en todos los estudios, porque en las noticias ustedes han oído que es que esta vacuna es 100% eficaz para la mortalidad y es 100% eficaz para los casos graves. Pues las vacunas en general no tenemos la certeza porque ninguna tiene como desenlace primario, y esta es una consideración muy importante. Cuando hablamos de desenlaces secundarios, estamos hablando de más posibilidad
de azar como explicación de los resultados, independiente de los cálculos que nos hagan, independiente del análisis estadístico con intervalos de credibilidad bayesianos o simplemente con valores de P. El asunto es que los números pequeños incrementan la probabilidad de que el azar participe de esos resultados. Entonces, siempre discutimos que en términos prácticos, cuando lanzamos una moneda que esté perfecta y recién hecha solamente 10 veces, es más probable que esas 10 veces eventualmente caigan muchas caras o incluso todas caras. Si lanzamos la moneda 1000 veces o 10,000 veces, esa probabilidad de que salga un solo cara o solo sello es muchísimo menor. Entonces acá es exactamente lo mismo. Ningún estudio ha planeado como un desenlace primario de interés la necesidad de hospitalización por la gravedad de la condición o la necesidad de admisión a UCI por la gravedad de la condición o la mortalidad que podamos considerar derivada de la infección por COVID. Como ninguno lo ha planteado y los desenlaces de gravedad son bastante heterogéneos, porque miren que de hecho acá nos mezclaron los casos moderados con los casos graves. Para 20-1 es un número que impresiona, indudablemente que también lo vimos en las otras vacunas, pero si elaboramos esos números de una manera más fina por necesidad de hospitalizaciones, necesidad de UCI o mortalidad, eso con base en estos 4 estudios todavía no lo podemos decir. Estas últimas semanas han salido 2 estudios con base en la información de Israel, donde ustedes saben, va muy adelantado el proceso de vacunación. En Israel deben llevar unas entre 2,5 millones y 3 millones de personas vacunadas, que es probablemente el 20 o 30% de la población total, y con base en un análisis obviamente no experimental, sino observacional, comparando 500,000 vacunados con 500,000 no vacunados, se confirma que a corto plazo efectivamente la vacuna aparece allá, esa primera vacunación fue solamente con Pfizer, se confirma que a corto plazo la vacuna no solamente reduce los casos como tal, en general sintomáticos, sino también los casos que requieren hospitalización, que requieren UCI o que requieren mortalidad. Pero ojo que ese es un análisis posterior con base en 1 millón de individuos, 500,000 vacunados y 500,000 no vacunados, en los cuales los simples números nos cuentan que 42 días después de la vacunación, como es de esperar, los casos graves también deberían reducirse. Y algo similar ocurrió también la semana pasada, también de Israel, con respecto a otra cosa que nos preocupa mucho, y es el asunto de la contagiosidad o de la infecciosidad de los individuos que reciben la vacuna, ¿no? Y ustedes saben que la vacuna tiene es decir, es indudable su capacidad de respuesta en el individuo para impedir la ocurrencia de la enfermedad como tal, pero no es posible por el experimento saber si ese individuo que no tiene la enfermedad de todas maneras tiene el virus, así sea un corto periodo de tiempo, y tiene el potencial de infectar a otros sujetos. Eso no lo sabemos por los RCTs, pero nuevamente un estudio de Israel de la semana pasada también parece sugerir que efectivamente la infecciosidad está reducida por la presencia, por el programa de vacunación. Bueno, preguntas. Yo creo que Carlos vi por ahí que levantó la mano, ¿cierto? Carlos está por acá. Sí, profe, había levantado la mano. Carlos Atencia, adelante. Buenos días, Ángela, muy buen trabajo. Gracias. Yo he pensado a veces que finalmente cuando uno sopesa el riesgo y el beneficio de la aplicación de la vacuna, viendo la mayoría de casos que son en los ensayos clínicos casos de infección sintomática leve, termina uno haciendo una especie de intercambio o lo que la literatura llama trade-off entre los efectos adversos y los beneficios. Y termina uno viendo que es o decirle al paciente, vea, la vacuna puede tener efectos adversos leves, como la mayoría de COVID son leves. Entonces termina uno pensando que ese es el intercambio entre el riesgo y el beneficio que uno obtiene al aplicarse la vacuna, y todo esto pues alimentado por el hecho de que ningún desenlace primario de eficacia incluyó ingreso a UCI y muerte. Entonces es algo que he pensado, no sé ustedes qué opinan al respecto. Y lo segundo, con toda esta digámoslo así, auge en el interés por las vacunas, ¿qué pudieron ellos de pronto analizar
los pacientes con buena inmunidad o respuesta celular o con respuesta serológica, ¿cuál de ellos tuvo mayor protección contra infección sintomática por COVID? Y esa era la última pregunta y muchas gracias. Listo, profe. Dale, Angelita, adelante. Pero no entendí bien la pregunta. ¿Me la repite, porfa? La última, ¿con cuál te vas a vacunar? Con la que llegue. Si es que me llaman algún día. La verdad, si uno se pone a mirar, pues hasta el momento los ensayos de las vacunas son muy similares, como dice usted, profe. Eficacia similar, miran como los mismos desenlaces, la misma incertidumbre en cuanto a largo plazo, en cuanto a COVID asintomático, en cuanto a transmisión. Entonces, no hay como muchas diferencias marcadas entre esos ensayos. De pronto lo único sí que usted comenta en cuanto a la población de más de 60 años en estos dos estudios que no están bien representados, que sería pues como algo a tener en cuenta, pero pues de resto pues no hay como mucha diferencia. Uno pensaría que las vacunas que son pues con vector o por ARN mensajero tienen una ventaja, que es que adicionalmente de la respuesta humoral inducen una respuesta celular potente, entonces que serían un poco más eficaces que las otras vacunas que se han ensayado, pero pues eso todavía no lo hemos determinado. Digamos que son cosas que se van a tener que ir sabiendo por el camino. Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con Ángela, es muy difícil responder actualmente con la información que tenemos. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, pues cada agencia reguladora, la Agencia Europea de Medicamentos, es decir, cada país y cada agencia reguladora tiene sus propios criterios y sus propias elementos de decisión. Pero en medio de todo eso hay bastantes consideraciones que no necesariamente son científicas. Hay consideraciones de orden económico, de orden político, de orden... Miren que en muchos países, sobre todo de tercer mundo, la vacuna de China, la vacuna Sinovac, es la que no solamente se aprobó, sino que se está aplicando. Y pareciera que en el hemisferio occidental en general, esa es la vacuna que se mira como con un cierto recelo, que era algo que también ocurría. Bueno, de Sinovac realmente no tenemos estudios todavía publicados de fase 3, tenemos solamente estudios de inmunogenicidad de fase 1 y de fase 2. Pero una inquietud similar existía en todo el mundo alrededor de la vacuna de la Federación Rusa, hasta que ese estudio salió y ha sido motivo de mucha risa, de muchas burlas en todas partes. Desde el punto de vista práctico, pues las consideraciones acerca de esta vacuna son muy similares a la de las otras. Entonces, es difícil, las cosas que están en juego detrás de la discusión de vacunas son mucho más allá, lamentablemente, de lo puramente científico. Con lo puramente científico, que es lo que nosotros tratamos de analizar acá, con los puros resultados experimentales, la constante es más o menos lo que hemos mencionado. Hay una protección razonable en corto plazo. Nosotros suponemos que esos números se traducen, si hay menos pacientes infectados con COVID, por pura lógica sencilla, también hay menos infectados graves, también hay menos UCI, también hay menos muerte. Solo que los números que tenemos en los RCTs y los resultados que tenemos hasta ahora no nos permiten verlo. ¿Qué tanto las diferencias, qué tanto esos efectos que estamos viendo ahora se mantienen durante más tiempo? Es imposible saber. ¿Y cuáles ventajas potenciales pudiésemos tener con una vacuna o con la otra? Yo creo que en las condiciones actuales también es muy difícil saberlo. Tenemos ciertas presunciones o ciertas intuiciones o ciertas mañas con base en lo que nosotros sabemos de la conducción de los experimentos clínicos y de la respuesta inmune del ser humano. Pero eso también son presunciones, también son consideraciones, digamos, individuales con base en lo que suponemos que pasa con la respuesta inmune y con base en lo que sabemos que ocurre con los experimentos clínicos cuando los miramos en tan corto plazo. Pero en la situación actual es muy difícil estimar. Todavía no podemos salir a hacer mercado. Ese es el sueño mío.
que salgamos a hacer mercado desde la media docena de vacunas disponibles, cuál es la que yo me puedo aplicar. Bueno, yo creo que nos toca dejar acá, Angelilla, porque nos cogió la Nochebuena. Ya son las Listo, 8, profe. casi las 8:10. Un Listo, sí, excelente señor. trabajo, Ángela, te felicito. Muchísimas gracias, oyes. Profe, Y gracias a muchas usted. gracias a todos por su participación y nos vemos en las actividades del departamento.